pide solo. Muy buenas tardes para todos. Estamos en un nuevo programa del Epígrafe Inacible, episodio 7 si no me equivoco, vamos contándolos. Bueno, hoy con un especial acerca del 24 de marzo, hoy un día muy triste, nublado, con tiempo loco porque está lloviendo, por ahí sale el sol. Por suerte hay los eventos que se estaban organizados pudieron hacerse de manera un poco apresurada quizás, pero bueno, acá estamos. Mi nombre es Cristian Monjes, estoy con José Gracino, el compañero Nico Basílico, y hoy tenemos la visita y bueno, del cuarto inacible, que es el compañero Antonio Ciceri. ¿Cómo anda, Antonio? Hola chicos, bueno, primero gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá. Bien, ando, bueno, con ganas de charlar con ustedes. Ya los programas anteriores estuve escuchando, me parece un programa y un espacio súper interesante como para compartir y para, la verdad que escuchar y enterarse de varios temas. Bueno, muy contento y muchas gracias por la invitación. Bien, buenísimo. José, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo andan? Qué grande el Tony. Siempre nosotros recordamos que había formado parte de Antonio de los inicios cuando comenzamos a pensar el programa, así que la verdad que es un placer que el Tony esté acá. Sí, colaborar en una fecha como esta tan importante, exacto, que es un poco también el eje central del programa, ¿no? Lo pensamos de esta manera, digamos, para tener en cuenta estas cosas, para reivindicar, para poder tener en la memoria y sobre todo para pensar los sucesos, tanto del pasado como del presente, y bueno, más o menos tratar de vislumbrar un futuro un poco mejor. A escuchar a nuestro compañero Antonio, que vino coautor del Epígrafe Inacible, ya lo dijimos. Presentalo. Antonio Ciceri. ¿De qué nos viene a hablar Antonio Ciceri hoy? Sí, bueno, ya me habían presentado, así que la segunda presentación está buena también, está buena. No, bueno, básicamente lo que veníamos hablando antes, lo escuchaba ustedes, ¿no es cierto? A José cuando, bueno, le tocó anunciar la efeméride, que tiene que ver, bueno, José hablaba sobre política y también economía, de lo que fue la dictadura, el proceso de reorganización nacional, llamado así. Bueno, obviamente la educación no es un hecho aislado, está ligado a lo que es la economía, la política, ¿no es cierto? Obviamente para un proyecto de nación, para un proyecto de país, el sistema educativo, la educación en sí es muy importante. Por eso la dictadura de ese momento vio clave en la institución, en la educación, ejercer un control social, ejercer un disciplinamiento obviamente de las masas, y para eso el sistema educativo era clave. También dentro de la sociedad misma, pero dentro del sistema educativo, la dictadura, bueno, obviamente como una metáfora así como clínica, digamos, lo que quería hacer era extirpar el virus de la subversión, obviamente entre comillas, esto si lo estaríamos escribiendo entre comillas, ¿no es cierto? Bueno, para eso obviamente necesitaba de ciertos operativos, de un control absoluto de lo que es el sistema educativo, las escuelas. Es así, bueno, hay un historiador de la educación que es muy conocido, que seguramente lo han leído, estudiado en sus pasos por el instituto, o las oyentes que están escuchando, que es Pablo Pineau. Pablo Pineau dice, bueno, analiza la educación en tiempos de dictadura con dos estrategias de parte de la dictadura, que son, por ejemplo, la represiva y la discriminadora. Que bueno, que ya lo vamos a profundizar. Pero básicamente para esto, bueno, ustedes seguramente después vamos a profundizar en la palabra subversión, ¿no? Pero para un poco... Te iba a decir, de hecho, hoy justamente preparamos esa palabra. Nosotros todos los miércoles damos una palabra para pensar, para reflexionar, para verla en contexto, en la síntesis, en la sintaxis, y bueno, a la vez enriquecernos de esa palabra y a la vez que se nos quede y bueno, podamos incorporarla al vocabulario cotidiano. Pero bueno, cada palabra tiene una connotación, ¿no? Y en cada contexto se resignifica, ¿no? Por eso sí es interesante después ver
¿En qué sentido estamos hablando de subversión? La palabra es subversivo, y que bueno, obviamente viene de subversión. Por eso es interesante escucharlo ahora en este concepto tuyo. Tal cual, Cristian. Sí, bueno, analizando un poco, así como Claro. para entender de lo que estamos hablando, lo que es la palabra subversión. Bueno, básicamente viene, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente el mundo quedó dividido en dos grandes potencias, que son Estados Unidos, la Unión Soviética, el este o el oeste, o capitalismo, comunismo, podríamos decir. Bueno, básicamente lo que quería hacer, obviamente, la dictadura de ese momento y el Plan Cóndor que nombró José para extirpar ese virus de la subversión, era, de alguna manera, dice una escritora que se llama Braslavsky, dice que había ideologías extranjerizantes. ¿Qué significa esto? Antes del 76, de nuestra dictadura, de la dictadura que aconteció acá, hubo algunos hechos, algunas manifestaciones, algunas revoluciones, algunos hechos que ponen en jaque la potencia que es Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, para nombrar algunas de ellas, los movimientos afro, los movimientos hippie, la revolución de Cuba, el socialismo y comunismo por medio de las armas, después el socialismo por el vía de los votos, en Chile con Salvador Allende, bueno, la pedagogía de la liberación con Paulo Freire acá en Brasil. La descolonización de África. Tal cual, la descolonización de África y Asia que se da justamente después de la segunda mitad del siglo XX. Las nuestras fueron al principio del siglo XIX, ellos en la segunda mitad del siglo XX. El peronismo en Argentina también hay que mencionar. Fue un movimiento que ponía en jaque también esas ideas, digamos. Tal cual, sí, con la idea también del primer peronismo, Perón versus Braden, Claro. también. Y bueno, diferentes hechos que de alguna manera hicieron que Estados Unidos, junto con la Escuela de las Américas, en la economía que nombraban antes ustedes, lo que era la Escuela de Chicago, la Escuela Neoliberal de Chicago, pusieron un plan que fue el denominado el Plan Cóndor, ¿no es cierto?, para América Latina, para de alguna manera descartar esas ideologías extranjerizantes. Eso se vio obviamente dentro de la educación, obviamente se sufrió mucha esa consecuencia y obviamente en el tejido social. Pero bueno, en la educación decíamos las dos estrategias, la represora. Para la represora, que se usó distintas operaciones. Una de las operaciones, por ejemplo, la operación Claridad, que se da en el 78, tiene una serie de puntos que bueno, dan lugar a lo que es la censura, la quema de libros, el cierre de editoriales, la muerte, la tortura y desaparición de docentes, gremialistas, estudiantes. Bueno, si decimos gremialista, nosotros acá en este país en el 73 se crea la CETERA, que es bueno, el gremio docente. Bueno, muchos y muchas de gremialistas fueron asesinados, desaparecidos, exiliados. Y bueno, tenemos una historia que la verdad que obviamente vale recordar y para que no se vuelva a repetir. En el operativo Claridad dice que fueron más de 8.000 docentes los que fueron inhabilitados incluso para dar clases, docentes primaria, docentes secundaria y universitaria. Sí. Eso fue como todas las medidas que se fueron tomando, digamos, perjudicaron notablemente, digamos, el nivel, la calidad educativa, etc. Sí, tal cual. Bueno, con respecto a lo que es la represión, bueno, obviamente también hubo libros prohibidos por diferentes palabras. Por ejemplo, no se podía nombrar la palabra proletario, la palabra liberación, la palabra común, vida en común, por ejemplo. Y autores como lo que es Álvaro Yunque, lo que es Laura de Betach, Bonerman, fueron censurados y fueron prohibidos sus libros por algunas cuestiones que a lo mejor si queda tiempo vamos a analizar, algunos fragmentitos de textos para chicos, para niños, ¿no es cierto?, donde bueno, se usaban cierta terminología o narraba algunos hechos como por ejemplo unas ciertas manifestaciones que se daban y eran considerado por la dictadura como peligroso, como un discurso peligroso. Entonces se lo censuraba. Desde libros infantiles, ¿no? Sí, libros infantiles, cuento infantil, incluso en matemática creo que se prohibió la teoría de los conjuntos, claro, que demostraba que no solamente la prohibición iba a ciencias sociales, sino a todas las áreas en general, digamos. Todas las disciplinas, sí. Y bueno,
con respecto, bueno, a la otra estrategia, la estrategia de discriminación, ¿no es cierto? No sé si llevamos con el tiempo. Sí, métale con. No, bueno, cualquier cosa me dicen. O también, no, tampoco vengo a dar tipo un discurso, vamos charlando, ustedes vamos dialogando, Sí. cuando ven que quieran aportar algo lo pueden hacer, obviamente, yo no tengo Recordé- problema. Yo Comentamos voy. que Antonio está estudiando y ya casi ahí está para recibirse de profesor de educación primaria. Bueno, de educación primaria, así que también la están escuchando algunos compañeros y compañeras, ¿no? Sí, mando saludos a las compañeras y los compañeros que están escuchando, también a mi familia, a mis viejos, a mis hermanos. Saludos al Pedrito. A Pedrito, que siempre escuchan, bueno, y El domingo mando juega con River, Racing Pedrito. Sí, vamos a ver si no pasa lo mismo de la vez anterior. Interesante después ver cómo se enseña, ¿no? En una escuela primaria, ¿no? La historia, cómo se enseña la dictadura, un momento tan violento en la historia a los chicos, ¿no? Sí. Hoy tenemos diferentes herramientas, ¿no es cierto? Que a lo mejor, bueno, pues si nos queda un tiempito estaría bueno analizar alguna suerte de secuencia pedagógica, ¿no es cierto? A lo mejor para ver una especie de secuencia didáctica para ver cómo se podría enseñar con distintas herramientas y elementos que tenemos en el presente, digamos, para analizar el pasado, ¿no? Ustedes habían dicho antes de este negacionismo que se da en estos momentos, que bueno, es importante, bueno, revisar nuestra historia, ¿no es cierto? Tenemos en la sociedad misma, tenemos discursos de odio, lo que pasó, el hecho que pasó hace un tiempito atrás, un par de semanas atrás, con las bolsas, con los nombres en el Congreso, bueno, de personas que hicieron eso, que, bueno, la verdad que, o negar los 30.000 y demás, eso tiene que ver con algo también pedagógico, o sea, ¿qué se está enseñando en las escuelas, no? Sobre todo en las escuelas primarias. Si se está enseñando con conciencia y si se está creando una perspectiva, una conciencia histórica que nos ayude a analizar el pasado en clave de emancipación, ¿no es cierto? En clave de esto de que decimos de nunca más, que sea un nunca más verdadero. Bueno, se podría analizar y nos podríamos preguntar cómo lo hacemos y cómo lo haríamos. Si queda un momentito, a lo mejor podemos hacer como una especie de analizar una suerte de secuencia didáctica o algo así, que es breve. Incluso con los textos que nombramos antes, que fueron prohibidos, estaría bueno hoy trabajar también, obviamente, con ellos, ¿no es cierto? Interesante, sí. Bueno, con respecto a la otra estrategia, que es la discriminadora. Bueno, en el 78 hubo una ley que la dictadura sanciona para la educación, para el sistema educativo, que fue la ley 24.049. Esa ley de alguna manera derogaba lo que era la ley Laínez. La ley Laínez en Argentina era una ley que en 1905 se promulgó y la nación podía construir escuelas en las provincias. Aquellos lugares donde las provincias no llegaban, la nación construía escuelas. Y obviamente la nación se encargaba de propiciar recursos, tenía jurisdicción sobre esas escuelas. Bueno, fue muy discutida en ese momento, obviamente. Pero después, bueno, con la dictadura esa ley se deroga y la nación transfiere esas escuelas a las provincias sin recursos. O sea, las provincias tenían que hacer cargo de esas escuelas que no se estaban haciendo cargo sin recursos. Eso tiene su correlato en el gobierno de Menem. Claro, también, una ley, ¿no es cierto? educativa. Claro, con la ley federal de educación también, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, se empezó por ahí, y bueno, eso fue un golpe muy duro en lo que es los sectores populares. Sí. ¿Por qué? Porque también después se privilegió lo que es la educación privada, pues se subsidió, fue un gobierno subsidiario de la educación privada, y los sectores populares obviamente se vieron relegados, quedaron a un lado de lo que es el sistema público. No sé, obviamente los que estamos acá, yo me incluyo en un sector popular, nunca hubiera podido estudiar si no estaría en la escuela pública, o sea, sería incluso la desigualdad que hay, ¿no es cierto? A más desigualdad, más escuela pública, porque obviamente es lo que de alguna manera mete una semilla para poder enfrentar esa desigualdad. Entonces, bueno, y es para lo que también, está el Estado, digamos, los derechos que tiene que garantizar. bueno, en el bloque anterior analizábamos un poco cómo ejerció ese control social, ese disciplinamiento, la dictadura en el sistema educativo. Bueno, decíamos que bueno, el doctor Pablo Pinó ha analizado dos estrategias que fueron muy notables en lo que fue el sistema educativo, muy notorias, que son, por ejemplo, la estrategia represiva y la discriminadora. Bueno, decíamos algunos puntos sobre la represiva y la discriminadora. Yo con el tema de la represión no quiero dejar pasar un hecho que fue
que hasta el día de hoy obviamente nos conmociona, que fue la operación La Noche de los Lápices, que fue, bueno, de alguna manera una persecución a los estudiantes en 1976, en septiembre del 76. Bueno, algunos estudiantes, centros de estudiantes, se manifestaban anteriormente por boletos educativos gratuitos, por la participación de centros de estudiantes. Obviamente esto, la dictadura militar veía esto como un hecho subversivo, peligroso y demás, y bueno, decidió perseguirlos. El operativo, bueno, se llamó La Noche de los Lápices, se capturó, se torturó, o sea, desaparecieron, fueron muertos varios estudiantes, de los cuales uno de ellos, Pablo Díaz, fue el que dio testimonio en 1985, cuando fue el juicio de las juntas. Pablo Díaz era un estudiante de 16 años que sufrió lo que fue la operación de La Noche de los Lápices, y bueno, él contó las aberraciones que habían sufrido ellos, ¿no es cierto? Bueno, Pablo Díaz había quedado vivo, obviamente, después de eso. Y bueno, en base a esto se hizo una película en 1986 que tiene el mismo título de la operación, La Noche de los Lápices. Trabajan actores y actrices muy conocidos, por ejemplo, Leonardo Baraglia, Paulo Novak, algunas actrices y actores que hoy no los recordamos bien porque a lo mejor no siguieron trabajando o no fueron muy notorios en lo que es el plano de los medios de comunicación o lo que es el cine y demás, ¿no es cierto? Pero bueno, es una película muy interesante. Sí, muy interesante, muy conocida. Está bueno que plantees de dónde viene, porque muchas veces, bueno, vemos cine como una ficción, como algo que, bueno, se trata más o menos de reflejar la realidad, pero esto fue realmente así, fue muy duro. Sí, hay muchos actores que, bueno, después hicieron una carrera muy grande. Bueno, el caso de Les Baraglia, Alejo Pinto, me parece que está ahí también. Sí, está también Pinto. Sí, bueno, excelente película para recomendar, para ponernos a pensar esto, ¿no? De qué manera estaba orquestado este sistema, ¿no? Sí, sí. Que persigue estudiantes de 16 años, 16 años de edad que reclamaban un boleto estudiantil. Claro. ¿No? Uno hoy lo puede ver con tanta inocencia, ¿no? El poder reclamar algo así, ¿no? Y sin embargo, a estos chicos les costó la vida a muchos de ellos, ¿no? Claro, tal cual, reclamar un derecho también, ¿no? Reclamar un Porque derecho. un boleto estudiantil, obviamente, si vos tenés una escuela pública que es gratuita y que es obligatoria, básicamente tiene que tener los recursos. Y uno de esos recursos es, por ejemplo, el transporte. Poder, la distancia, poder de alguna manera llegar a la escuela donde tenés que concurrir, tenés que asistir. Un derecho, básicamente, se los reprimió, se los condenó, torturó, desapareció por un derecho. Es muy lógico, pero bueno, pasó a nuestra historia. Por eso hay una frase que dice Rodolfo Walsh que es muy pertinente, ¿no? Que él había dicho, si hay algo que hizo la dictadura fue intentar desaparecer la historia, desaparecer nuestra historia y nuestro archivo histórico. Esto tiene que ver con que nosotros no podamos reconstruir con trazos del pasado nuestro presente proyectando un futuro, ¿no es cierto? Y eso, bueno, esa frase de Rodolfo Walsh es muy pertinente para la ocasión. Pero bueno, eso corresponde también a lo que decía la estrategia represiva. Con respecto a la estrategia discriminadora, habíamos nombrado antes, bueno, de alguna manera la descentralización de lo que es el sistema educativo a través del Estado, bueno, cuando deja sin recursos a las provincias y la hace cargo de las escuelas que tenían en su territorio. Otro hecho que es discriminador es, por ejemplo, el discurso o, por ejemplo, la ideología pedagógica que tenían. Ellos, por ejemplo, un alumno que a lo mejor, obviamente hoy decimos que no todos los alumnos y las alumnas aprenden de la misma manera y en el mismo tiempo y de la misma forma. Tienen su proceso individual, particular y bastante heterogéneo, digamos. Pero bueno, la dictadura no lo veía esto así, lo veía de otra forma. Y el proceso que tenía, por ejemplo, un niño para aprender, tenía un tiempo determinado. Si no aprendía en ese tiempo determinado, el docente ya no podía hacer nada. Era cuestión biológica del niño o la niña. O sea, ¿qué significaba esto? Que una vez pasado el tiempo que pudieron aprender, según ellos, no podían como continuar. Es una manera biologicista, determinante, darwinista, social, digamos, pero en el sistema educativo de ver la educación y ver el proceso de enseñanza y aprendizaje en las personas.
esto obviamente impacta con una discriminación y una exclusión tremenda de lo que es el proceso de cada niño y cada niña, que no en todos los casos es igual, obviamente todos aprendemos en un tiempo determinado, en una forma, no todos lo hacemos de la misma manera, digamos. Eso por un lado. Después, dentro de lo que es la discriminación, podemos decir también, bueno, podemos llegar a lo que es Malvinas, el último tramo, lo que fue la dictadura, ¿no es cierto? La dictadura cívico-militar. Antes, bueno, José nombraba, lo que, bueno, con vos, Cristian, analizamos lo que fue el hecho de la guerra de Malvinas, ¿no es cierto? Un hecho ya en los fines de la dictadura, ese manotazo abogado que decía vos, Cristian, que fue tratar de alguna manera recuperar las Islas Malvinas para seguir sosteniendo una dictadura en Argentina. Que en sí, bueno, en la educación impactó mucho porque en un momento se le hizo creer a los argentinos, en el primer momento de la guerra, que estaba ganando Argentina y que incluso que había ganado. En base a eso, los actos, los rituales escolares se basaban en eso, ¿no es cierto? En la recuperación de las Islas Malvinas, la historia, nuestra historia. Bueno, en este programa, que es obviamente siempre tiene las efemérides, analiza la historia, obviamente sabemos qué importante es la historia, ¿no es cierto?, para construir relatos. Y bueno, entonces, bueno, la dictadura usaba esos medios, esos contenidos disciplinares, esos rituales, esos actos para mantener un discurso autoritario y dictatorial dentro del sistema educativo. O sea, también una especie de nacionalismo, ¿no es cierto? El nacionalismo siempre hay que preguntarse por qué, para quién, ¿no es cierto? Claro. Una de esas cuestiones tiene que ver con, por ejemplo, si el nacionalismo va a ser discriminador. Por ejemplo, nosotros tenemos una región en Latinoamérica, donde podemos trabajar en común, ¿no es cierto? Latinoamérica es el sector más desigual de todo el planeta. Si no trabajamos en clave regional es muy complicado. Y entonces la dictadura, si imponía un discurso nacionalista, y ese discurso nacionalista iba a ser discriminador, como hoy podemos sentir, ¿no es cierto?, el paraguayo, el boliviano, o cuando le dicen bolita al boliviano, cuando le dicen paraguas al paraguayo y demás. Esos discursos tienen que ver con el nacionalismo, ¿no es cierto?, con ese nacionalismo impuesto que nada tiene que ver con el amor por la patria. Se convierte en fascismo. Se convierte tal cual. El fascismo es un puente al fascismo y un puente directo a lo que es el discurso facho de Italia y de Mussolini. Claro, es que son términos que vienen de Europa, digamos, ¿no? Cuando hablamos de nacionalismo, cuando hablamos de populismo, cuando América hoy tiene un sentido del populismo diferente, ¿no? Marcado en lo social, en el espíritu del pueblo, ¿no? Heredado de Europa tenemos ese populismo peyorativo, pero acá se resignifica, digamos. Claro. Y Laclau, el filósofo para mí uno de los más importantes que ha dado el siglo pasado, sobre todo, y que bueno, no hace mucho lo perdimos, pero ha quedado toda una obra de la que en España se está usando mucho el concepto de populismo en el sentido que le dio este autor. Y me parece interesante, sobre todo en una mirada tan progresista como la de Podemos en España, que estén tomando, nosotros que siempre tomamos filósofos europeos, ¿no? Y que tenemos todo este pensamiento, todo de ya de la Ilustración, que ellos puedan tomar un pensamiento latinoamericano totalmente nuevo, de una forma de ver las cosas en este continente y de cómo se va volviendo a recrear todo y volviendo a resignificar, es de un gran valor. Por eso estas palabras tenemos que volver a resignificarlas nosotros y empezar a darle un valor, porque exactamente los nacionalismos, esto que vos nombrás, es lo que nos van dividiendo, digamos. Está lejos de esta unidad, de esta unidad latinoamericana que nos une justamente la historia, y querer romperlo con un concepto que no nos pertenece, eso es lo más tremendo, ¿no? Sí, tal cual, Cristian. Y no sé si No, que después tampoco en la práctica de alguna manera estaría contradictorio, porque o sea, ellos mismos entendían la necesidad justamente de no romperlo, porque
el Plan Cóndor, digamos, justamente con la dictadura en toda Latinoamérica, también iba en ese sentido. Sin digamos. duda, sí, eso justamente... O sea, ellos entendían la lógica, ellos lo entendían por eso justamente perfectamente. sabían que tenían que instalar gobiernos dictatoriales en todo el continente, digamos. Sin duda, pero por eso te digo, manejando conceptos heredados, digamos, sin ponerlos en discusión como era lógico, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, como decía un poco José, ¿no? Que el Plan Cóndor venía a romper con esa unión regional, Claro. que obviamente pone en jaque lo que es una gran potencia como Estados Unidos. Por ejemplo, hoy no es casualidad que el Mercosur haya roto, que la UNASUR haya roto. O sea, están ligados políticas, por ejemplo, en América Latina, en América del Sur se dieron algunas políticas como la de Jair Bolsonaro, la de, no sé, la de Chile, por ejemplo. Y la verdad que bueno, van con un sentido neoliberal en contra de lo que es una clave regional, pero ya ligado, por ejemplo, a querer, con un mensaje de emancipación, querer liberar, o sea, sentirse un poco más más autónomo dentro de lo que es el planeta, ¿no es cierto? Sí. Que obviamente podemos discutir, esto se puede profundizar, podemos decir que, qué sé yo, que a lo mejor algunos países ya dentro de la economía mundial, para las grandes potencias, tienen un rol asignado. Pero bueno, justamente la clave regional tiene que ver con eso, romper con ese determinismo que nos hace como el patio trasero de lo que son las grandes potencias. En nuestro caso, el patio trasero, no sé, de Estados Unidos. O sea, la clave regional tiene que ver con eso, y el nacionalismo ese discriminador o bastante fascista, como podemos decir, tiene que ver con romper con eso regional y llevar al discurso discriminador de no sé, el bolita, el paraguas, el mantener negro, ese sentido el común. otro. Claro. Que, no olvidemos, hoy no se dan golpes de Estado duros, pero están los golpes blandos todavía, Sí. con estos grupos empresariales, con medios de comunicación, con toda la artillería comunicacional, intentando golpes blandos. No olvidemos que Bolsonaro también es fruto de ese golpe de Estado a Dilma, Sí. a llevar a Lula, el golpe blando, que no sé si fue tan blando, el de Bolivia. Claro. Tenemos que tener en cuenta estas cuestiones de que todavía esto, mientras mantengamos este sentido común impuesto y no lo pongamos en duda, vamos a terminar repitiendo este tipo de cosas sin darnos cuenta. Sí, es muy importante lo que decís, Cristian, por el tema. Mirá, vos fíjate esto que decís de Bolivia. En América Latina todavía y en algunas partes del mundo se discutía si en Bolivia hubo un golpe de Estado. Y obviamente hubo un golpe de Estado, era clarísimo ese golpe de Estado. Y bueno, todavía se discutía si había sido o no había sido. Entonces eso tiene que ver también con la historia, ¿no? Y cómo nos cuentan la historia, si la historia está contada por un sector de poder, o si la historia está reflexionada, analizada, en clave a un futuro mejor, o a proyectar un futuro, digamos. Y en eso tiene que ver también la institución, la escuela tiene mucho que ver, por eso esto de la educación. Después, bueno, lo que decís de los golpes blandos, están los lawfare, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los carpetazos judiciales que llevan, no sé, a una destitución como la de Dilma, el impeachment de Dilma, que después se comprueba cuando ya no están más en el gobierno que no tenía razón de ser. Lula da Silva, que estaba preso, no pudo presentarse a las elecciones, y hoy se comprueba hace unas semanas que no tiene nada que ver con el lavallato de Brasil. Exactamente. Entonces, pero bueno, el mal ya está hecho, digamos. Ya está hecho. Hay una parte de la sociedad que no piensa como tendría que pensar, con la verdad, piensa con un discurso, un sector de poder que le metió con ese sentido común heredado que venimos arrastrando desde hace mucho y no estamos poniendo en duda. La idea de este programa es justamente eso. Nosotros en una ciudad tan conservadora como es esta, donde realmente ese sentido común está muy arraigado, demasiado arraigado, nos cuesta, nosotros mismos muchas veces caemos, a veces también en esa madeja complicada, ¿no? Nos cuesta también salirnos de eso. Pero sí, por eso también es y relacionando con lo que antes decía Antonio, no quitarle importancia a la responsabilidad, digamos, que tuvieron los grandes medios de comunicación también durante la dictadura, digamos. Sí. Antes hablábamos de la guerra de Malvinas, bueno, esa adhesión y todos esos discursos que se construían en la escuela, digamos, íbamos ganando, digamos, eran todas tapas de los diarios también. Incluso, digamos, campañas de revistas como Gente, como Para Ti, digamos, que influían, digamos, en
en lograr que el Ministerio de Educación censure o prohíbe ciertos libros, digamos, que se usaban en la escuela, digamos. Entonces, esos discursos necesariamente fueron acompañados, digamos, por el rol de los medios dominantes, que se beneficiaron justamente también de la política, como hablábamos anteriormente, de la política de la dictadura. Compañías editoriales, el tema papel prensa. Papel prensa, bueno, un poder que todavía sigue intacto, ¿no es cierto? Y cada vez más. Es un monstruo de varias cabezas que sigue vivo desde la dictadura, ¿no es cierto? Y que hoy, por ejemplo, representa un gran poder dentro de lo que es el establishment que tenemos en nuestro país. Y en parte de Latinoamérica también, ¿no? Porque, bueno, nosotros hablamos de clave regional entre los países como modo de emancipación, pero los poderes económicos hablan de clave de organización entre ellos para mantener un establishment y un sector de poder concentrado, que es el que obviamente beneficia a unos pocos, ¿no es cierto? Y que todo la demás población, el pueblo queda excluido, ¿no es cierto? Bueno, el sistema educativo, como para cerrar un poco lo que venía diciendo, el sistema educativo tiene mucho que ver, la escuela tiene mucho que ver en el tema del sentido común, que ustedes tanto hablan en el programa, que se crea con algunos contenidos, con algunos rituales, con los actos y demás, con la historia misma, tiene que ver en que se pueda seguir generando y reproduciendo un sentido común que beneficia a un sector de poder y a unos pocos, ¿no es cierto? Sentido común que ya va quedando y teniendo poco de común. Sí, sí. Bueno, vamos a un tema y seguimos. ¿Te parece, José? Sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Nico? Siempre por ahí cuando se recuerda o tratamos de analizar algún acontecimiento o algún proceso de nuestro pasado, parece que Rafaela siempre está ajena a todo. Y bueno, en este caso, para el 24 de marzo, en una fecha tan fundamental para nuestra historia, obviamente la realidad demuestra todo lo contrario. Nosotros en Rafaela también tuvimos compañeros y compañeras que fueron detenidas, que fueron secuestradas, que fueron desaparecidas. Tuvimos casos, bueno, el caso emblemático de Silvia Supo, que la semana que viene, el 29 de marzo, se cumple también un aniversario del asesinato en el año 2010. Asesinato que justamente tuvo como eje a una Silvia que había sido testigo clave y era testigo clave de causas de lesa humanidad. Silvia había sido secuestrada, había sufrido la tortura en carne propia, una tortura que específicamente en ese caso, como en un montón de mujeres, tuvo ahí, digamos, una sujeta específica que era la mujer, la violación y todo lo que eso implicaba. Así que bueno, nunca nuestra ciudad está ajena, y me parece que las distintas organizaciones acá de la ciudad siempre tratan también de revalorizar eso, de tratar de traer a nuestra memoria de la ciudad. Se estuvieron pintando pañuelos en la plaza con el nombre de los desaparecidos. De eso, el movimiento que hubo, y la lluvia pudo poder detenerlos, y bueno, estuvimos ahí, vimos y bueno, formamos parte de eso. La verdad que de valorar, no olvidar, poder tener en una ciudad como esta gente que no se va a quedar de brazos cruzados, que no va a olvidar, ¿no? Sobre todo, y más sabiendo que bueno, tuvimos acá en la ciudad nuestros desaparecidos, hay murales que nos recuerdan, murales que hoy por hoy, incluso muchas veces a días en Villa Rosa, ahora de determinado mural ya fue maltratado, fue lamentable. Por suerte ya se recuperó, ahora sí se puede ver bien esa muestra, pero bueno, tenemos esos rincones de la memoria que bueno, que están activos todo el tiempo y nos recuerdan y no nos dejan olvidar. Y de paso a comentar, a difundir una de las cosas las actividades que planificaron, digamos, las distintas organizaciones que estuvieron reuniéndose hace unas semanas para planificar, digamos, esta jornada, que por más que, como decíamos antes, no se marche, se hicieron distintas actividades en la ciudad, y una consistía en poner en marcha un mapa, el mapa Memoria en Movimiento, que básicamente lo que hacen es señalar los distintos lugares de la memoria que se identifican, digamos, acá en la ciudad de Rafaela,
para conocer, y de alguna manera te explican, digamos, qué es lo que pasó en ese lugar, bueno, y tratar, digamos, de a partir de eso poder construir y aportar a construir sobre nuestro pasado en esta etapa de nuestra historia, digamos. Así que bueno, nosotros por ejemplo en Mandar Historia con el Lucas lo subimos, pueden buscarlo ahí. La verdad que está muy bueno. Acá tengo también un folleto que estuvieron repartiendo los compañeros y las compañeras en las distintas actividades. Así que bueno, para no hacerlo largo, como digo, pueden buscarlo, lo publicaron también los chicos del mural, seguramente también lo publicaron, lo estuvieron difundiendo. Y te voy comentando un poco qué es lo que pasó, como dijo Cristian, además de los murales, la plazoleta Silvia Supo, justamente hay mucha gente que también por ahí se pregunta ¿por qué la Plaza Silvia Supo en el Instituto de Profesorado si son docentes, ¿viste? Si Silvia Supo no fue docente, ¿viste? Tiene que ver también justamente con esto acá que venía planteando Antonio, el sentido de instalar ese sentido común, de separar, digamos, estas cosas de lo educativo, como si no tendría nada que ver, digamos, cuando la verdad que tener un sitio de la memoria en el Instituto del Profesorado, que es uno de los únicos institutos públicos junto ahora con la universidad y la UTN que hay en nuestra ciudad, donde se van a formar personas que después van a tratar estos temas, la verdad que no me parece totalmente ajeno, digamos, no me parece desubicado o como por ahí se plantea, digamos, así que me parece importante eso. Bueno, y después también distinto, los murales, el trabajo social que se hacía también se menciona en el mapa, que también eso existía, digo, tampoco vamos a decir solamente que hubo desaparecido, sino que hubo desaparecido porque hubo también un compromiso, un trabajo social de distintos compañeros y compañeras a lo largo de nuestra historia, y durante la década del 70 fundamentalmente había un eje fundamental que era en el barrio Villapodio, así que... Si vamos a darle un significado a algo habrán hecho, esto es claro, lo que se hizo, ¿no? Exacto, preocuparse por el otro, sí. Muchas cosas que hoy en día siguen haciendo muchos compañeros que nos seguimos encontrando, digamos, tratando justamente de pensar, digamos, una realidad mejor y tratar de hacer algo, digamos, para que eso suceda. Y esto era lo que hacían estos compañeros y estas compañeras, digamos, que después fueron perseguidos, fueron secuestrados, fueron desaparecidos. Lo mismo que incluso estudiantes, digamos, acá en el mapa tengo justamente que se menciona, digamos, cómo el movimiento estudiantil se empezó a desarrollar. Es algo que también es importante revalorizarlo y tratar de traerlo a nuestro presente, porque siempre hablamos por ahí quienes participamos en el centro estudiante de lo difícil que es la participación estudiantil, y parece que antes de eso no habría nada, digamos. Justamente acá te muestra cómo también hubo participación estudiantil en la década del 70, en la Escuela Nacional, por ejemplo, habían hecho una revista, digamos, que se llamaba ¿Qué hacer? Digamos, y todo eso también fue arrancado de raíz, no solamente con la represión y con lo más duro que es la tortura y las desapariciones, sino más bien con esto acá que decía Antonio, con un proyecto específico, con la instalación del miedo. Todo eso se fue tratando de extirpar, digamos, porque perjudicaba a los intereses, digamos, de quienes estaban llevando adelante el proyecto militar. Así que bueno, está muy bueno el mapa, como digo, lo pueden buscar en distintas páginas, mural, la gente del Centro Cultural Dice Carbón también lo estuvieron subiendo, nosotros en Mandar Historia lo subimos, pueden buscarlo, y la verdad que es importante, digamos, para poder, digamos, pensar nuestra ciudad y pensar el pasado reciente también de nuestra ciudad, digamos, cómo estuvo involucrado también. Muy bien, es así, con esta mirada local vamos ya casi cerrando este especial del Día de la Memoria. Espero que, bueno, que haya sido de interés, que haya podido ser un poco aclarar algunas cosas que por ahí no se tenían en cuenta. La idea es pensar a partir de todo esto dicho. Con los compañeros también al armar el programa fuimos charlando, fuimos hablando y bueno, dándole un sentido a todo esto de modo que pueda ser llevadero, que podamos tomar conciencia sobre todo, ¿no? De lo sucedido. Vamos a ir terminando con... No sé si alguien quiere agregar algo más para... No sé, mandar saludos, seguimos mandando saludos. Sí. Ahí la Lucy me dice que están escuchando en Susana, así que no están escuchando en Susana. Bueno, un saludo para todos Susana y todos los que estén con el programa. Cierto que Nico también ahí. Compa, saludo a alguna... Sí, no, bueno, saludos a todos. Ya... ¿El compa estará escuchando?
mi compa ruso. Y le dije que lo escuche, vamos a ver si lo está escuchando o si no, bueno, verá el video después. Pero no, bueno, más que nada agradecerles a ustedes por darme la oportunidad de estar acá, pues, de poder charlar. Siempre digo, como dije antes, estos espacios hay que valorizarlos, hay que quererlos, incorporarlos a la vida de uno, ¿no es cierto? Porque son para reflexionar, sirven para reflexionar la historia, una perspectiva también de conciencia social, de conciencia histórica, y bueno, la verdad que les agradezco un montón y bueno, ojalá que se puedan tener más programas como estos y otros programas también que llevan a la reflexión. Así que gracias. Y le esperamos otra vez, ¿no? Sí, sin hablar, estoy Sí, te Veremos agradecemos. dónde meter la flor. Te agradecemos. Ya, ahí están los aplausos, la ovación. No, te agradecemos, Antonio, por haber estado acá, por tu colaboración, por este panorama, algo tan importante y fue fundamental, sin duda, en la creación de un sentido común a una institución que realmente, bueno, está para formar, ¿no? Y bueno, para formar ciudadanos. Creo que fue por ahí la búsqueda de ocuparse de la currícula, ¿no?, en las escuelas. Bueno, vamos terminando entonces, vamos a terminar con un texto del cual he escrito hace unos años en un aniversario, después de la trágica muerte, después del asesinato de Silvio Supo. En homenaje hice un texto. Y bueno, después del texto vamos a pasar directamente ya a una canción que también está dedicada a Silvia Supo, anunciando resistencia de la volada, ¿no? El autor es Julio Quintero, la hizo especialmente en memoria a Silvia Supo y a los tantos desaparecidos en Rafaela en tiempo de dictadura. Bueno, digo esto, nos vamos despidiendo y bueno, será hasta el próximo miércoles. Qué puntuales hoy, estamos terminando re a tiempo. La verdad que sí, así que bueno, relajadito. Gracias de nuevo, Antonio, y bueno, nos estamos viendo en un próximo programa, seguramente ya estaremos preparando algo más. Gracias chicos.